Amigos, otra vez con ustedes para hablar de un tema más de los que acostumbro. Hoy quiero hablarte de resiliencia en la corrección o recuperación en la corrección. Bien, podrías tú cambiarle el título y hablar de muerte progresiva, de depresión mayor, de fatalidad, qué sé yo, acorde con tu propia experiencia o lo que estés atravesando. Hubiera sido conveniente para obviar tiempo, omitir este pasaje un tanto largo, en donde sustento lo que quiero compartir con ustedes, pero es conveniente entonces sí leerlo. Y esto está en el segundo libro de Samuel, que ustedes habrán de buscar. Dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David: también el Señor ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Y el Señor hirió al niño de la mujer de Urías que había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró, y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió, y cambió sus ropas, y entró a la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan, y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. El suceso del castigo por el pecado de David de haber cohabitado con Betsabé y traicionado a uno de sus más fieles y valientes generales, mandándolo a la muerte, asesinándolo, le representó una intervención justa y le significaba una gravísima pérdida. Pues probablemente los hijos de sus 7 esposas y otras 10 concubinas que tenía no le eran tan importantes como el hijo de la esposa que recién había tomado, de quien se había enamorado y que ahora era lo equivalente a una reina. Le había sido perdonada la vida a David, pero en el suplicio del duelo muy probablemente luchó contra el deseo de morir, que es muy común en tales trances, pues se desea para no soportar el dolor y la culpa de la afectación de las víctimas inocentes, directas e indirectas, pues se anhela con vehemencia la evasión y se huye, se divaga, se sufre, y 1000 cuestionamientos aparecen para explicarse la tardanza de un fin de la tormentosa jornada. Cada día con su noche es un suplicio perpetuo que victima al acusado, justa o injustamente, pues se agregan al suplicio la soledad,
el desprecio de las víctimas, el menosprecio de los fariseos y el propio. Y se consumen los huesos a la espera del rescate que nunca llega. Pues debe pagar hasta que se asimile lo aparentemente nunca asimilado. Parte del castigo por el pecado lo inflige la misma conciencia a modo de correctivo, pues la muerte es menos gravosa que mirar el daño y sus alcances, razón que nos lleva a preferir y suplicar la muerte, mientras que otros afectados por la misma depresión mayor no lo soportan y se han suicidado. En relación con Betsabé, probablemente era una mujer virtuosa, como su propio marido lo había sido, quien se había negado a descansar y dormir con ella, su esposa, cuando sus soldados estaban en el frente de guerra, cuya culpa mengua, pues no podía negar al rey su solicitud, seguro que temía por su vida. Ahora bien, hablemos de el rey David. Regresamos a él y chequemos en una especie de autopsia a miles de años de aquello. Experimentaba el dolor y la zozobra, propias de buscar la intervención de Dios para que no muriese el bebé, mismo que Betsabé había concebido mientras su esposo estaba en la guerra. En esa angustia había una necesidad de recuperación de una imagen deteriorada que había cundido en el reino y de un ser a quien amaba por sobre todo. Quizás porque estaba en juego su próximo heredero al trono, o quizás porque era el único hijo varón que le había nacido con Betsabé, o con una esposa, o en una etapa de suplicio por su pecado. Peor aún, porque no quería que la gente creyera que el producto de su pecado moriría, o porque creía que la evidencia del perdón de sus pecados se manifestaría con sanidad para el niño. Ay, nos es una necesidad imperiosa esconder nuestros yerros. Pretendemos ocultarlos, pero no hay nada oculto que no sea revelado en el momento menos pensado. Otro error de David fue no permitir a la mujer más que guardar un duelo, que al parecer solo era el tiempo reglamentario para soltar su dolor, y quién sabe si lo hubiera podido hacer en unos meses. Y de inmediato la hizo su esposa, posiblemente para expiar sus múltiples pecados. Posiblemente la amaba y por ello la desposó, o para justificar que estaba embarazada, o para que los tiempos fuesen menor evidencia en su contra. Pero Dios ya lo había evidenciado. Pues repito, no hay nada oculto a Él, y lo revela cuando quiere exponer sus planes en la vida de los suyos. Nunca es fácil mirar la misericordia de Dios en su correctivo. Y David, un hombre conforme al corazón de Dios, tampoco lo pudo vislumbrar. Entonces, no nos debe sorprender tanto la imposibilidad de discernir las razones de las circunstancias, o más específicamente, no saber qué hacer cuando hemos rebasado los límites correspondientes. Sin embargo, destacan una serie de sucesos que describen una de las múltiples formas en que Dios dice: hay que cambiar de escenario. 1. Había sido expresada la sentencia del pecado de David, y alguien debía morir. Pues recordemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. 2. La paga del pecado es muerte, y cuando se remite el pecado, generalmente asume por el culpable un inocente, y en ese caso era el niño. En toda pérdida hay víctimas inocentes que duelen más. Y qué gustoso uno cambiaría papeles con la o las víctimas. Y en una acción confirmada como la de David,
o como cualquiera de las que cometemos y que demandan un correctivo ejemplar y necesario, suelen aparecer para confirmar que Dios castiga, para moldearnos más a su manera, para alcanzar los propósitos con los cuales fuimos alcanzados. Y nunca con fines vengativos, y sí, para reencaminarnos. E incluso en ello, la magnanimidad del Padre se manifiesta. 3. No sería conmutada la pena, aunque el pecado había sido remitido. Esto es una ley. En ocasiones el castigo se espera que nunca llegue con base en la misericordia de Dios. Pero cuando menos se espera, Dios inicia otra vuelta a la tuerca, pues el amor de Él siempre aparece en escena. 4. Cuando la sentencia ha sido dada por Dios, nada la cambia. Pero David creyó que si entraba en negociaciones con Dios, Él cambiaría. Y es parte de la naturaleza humana que en el proceso de duelo se busque la negociación con Dios. Se le ofrece cambiar de conducta, servirle, asistir a su casa, ser mejor persona, dejar cierta práctica, etc. Pero lanzada la flecha al aire, habrá de caer. Y cuando cae y hiende nuestras almas y todo nuestro ser, nos debatimos en el suplicio, y muy a pesar de que nuestras súplicas están ahí, inicia un proceso para llevarnos de regreso a las sendas antiguas, al primer amor. 5. El culpable o el acusado, que en algunos casos suele ser inocente ante Dios, pero culpable ante el hombre, regatea con Dios para que remueva su sentencia, característica de la mente humana en todo duelo. Se busca ofrecer a lo divino un intercambio. Quizás David pedía que muriera él para que viviera el niño. El hubiera aparece. El arrepentimiento o el remordimiento también asisten a la misma convocatoria. Nos duele y avergüenza el mal, el error, el pecado, y lloramos, pero nada cambia la sentencia. Habremos de aprender con fuego, cuando no quisimos aprender con cuerdas humanas y con cuerdas de amor, con provisión, con alegría, y se acabó. Llega la exposición de la verdad de Dios que incluye el castigo. Vaya. Mucha gente cree que Dios no castiga el pecado. Cuánta similitud de los sucesos de David con los sucesos de cualquier necio como nosotros. Tal similitud estriba en que a David también lo buscaron los ancianos, los sabios, la gente de respeto para ofrecerle su apoyo, levantarlo, animarlo, alimentarlo, y no los quiso recibir ni compartir con ellos. Siguió en su claustro, lamiéndose las heridas, pues parece muy gratificante sufrir adicionalmente a lo que de por sí se sufre. Pareciera que una parte del cerebro se encarga de la autoflagelación adicional, porque hay una culpa que parece que requiere expiarse con más dolor. Y nadie para enjugar las lágrimas. Nadie. No hay deseos de reír. El fatalismo victima y misericordia. Y de esa misma manera se experimenta el aislamiento. No se desea hablar con nadie, contestar a nadie. Cuando se hace, resulta tedioso, soso, intrascendente e inútil. Los amigos buscan al caído para levantarlo. Preguntan,
por los medios al alcance, directa o indirectamente, pues desconocen lo que aqueja al afligido. Sus conjeturas son múltiples y se circunscriben a interceder por la persona y por su familia. No saben que el Señor le ha herido de muerte y que paradójicamente la apetece y la suplica, pero no llega. Mientras a algunos les parecen acciones de chantaje o manipulación, solo el Padre sabe cuán real es este flagelo. Cuando Job, en medio de su desgracia, es visitado por sus amigos, refiere que se sentaron a hacerle compañía, sin hablar, por 7 días. Y es que ¿quién puede decir algo cuando el suplicio es tan elocuente? Cuando nuestros amigos quieren saber nuestro mal o decir palabras de aliento, son acallados por el silencio del azotado. El peor momento calamitoso es indescriptible. Solo se quiere huir de él. El nihilismo atormenta y fustiga horriblemente. 7. El desconocimiento de los propósitos y tratos de Dios. Y la misma vara lleva al hombre a intentar urgir a Dios para que mire nuestro suplicio. Creemos que tal mal es lo más terrible que podrá acontecernos, pues somos incapaces de ver más allá del presente. Y en el aprendizaje se sufre de forma adicional. 8. En el 7º día, en la experiencia de David, se cumple la sentencia al morir el inocente. Parece que Dios tiene formas de dejar su firma en el número 7. Como también parece gusta de tratar con sus hijos con el número 40. Lo he observado. Hace 40 años hube de experimentar una pérdida que en ese momento era lo que yo consideraba lo más catastrófico en mi vida. Me sumió 10 días en un trastorno depresivo mayor y hoy, a 40 años de distancia, se vuelve a presentar esa depresión mayor. Pero potencializada en extremo y con tintes catastróficos y con muchos más días de azote. En relación con el uso del 7 por parte de Dios pudiese ser coincidencia o una constante que solemos desconocer, pues decidí introducir en mi súplica ayuno completo hasta donde pudiese mi organismo tolerar. Pero a los 90 y tantas horas, mi organismo empezó a manifestar debilidad, inestabilidad físicas, deseos de volver el estómago, aunque el hambre no se presentaba, etc. En el 4º día concluí por razón de una celebración de bodas de oro de mi hermano mayor. Dejé pasar 2 días y retomé el 5º día de ayuno, pero regresó la debilidad y pregunté a 2 amigos médicos a quienes informé, luego de medirme la presión arterial, que esta aparecía muy alta. El primero me recomendó suspender el ayuno, pues había cierto riesgo de letalidad, cosa que me pareció exagerada. Hube de buscar al otro. Esperaba que alguno de ambos viera con menor rigor mi caso y diera su visto bueno para proseguir el ayuno que deseaba tener ahora de 10 a 15 días. Pero el desencanto y dolor aparecieron. Mi amiga, la doctora Elia, prescribía también suspender el ayuno completo en ese 7º día, en que se sumaban 4 de ayuno, 2 de alimentos y 1 más de ayuno. Y en ese 7º día, en meditación, lectura, oración, etc., llegó la convicción de que la sentencia por la que suplicaba que no se realizara, sí se llevaría a cabo. El pecado había sido remitido, pero habría muerte emocional de inocentes.
muy probablemente también será blasfemado el nombre del Señor por sus enemigos, aun cuando una tergiversación de los hechos produjo mayor efecto que la misma verdad. 9. David entiende que cualquier otra acción suya es inútil. Ya no hay nada que cambie el dictamen y tampoco que reviva el niño. Habrá de asumir el correctivo e iniciar la resiliencia, la recuperación. Cuesta demasiado asimilar el dictamen del Padre, pero es mejor eso que odiar el reconocimiento de pecado y no ser redarguido y tener que pagar otras consecuencias que no son descritas por Pablo en su expresión al decir: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Es decir, el juicio ha sido hecho, el castigo ha llegado, y el Padre busca con el castigo evitar la condenación, lo cual es la mejor opción. 10. Entonces asume David la pérdida de su ser amado. Y al igual que él, salimos de nuestro enclaustramiento para aceptar con mucho dolor que habremos de enfrentar la inminente y temida pérdida. 11. Asumir la realidad para iniciar la recuperación es el primer paso para ella. Y esta se debe concretar con algunos sencillos pasos. Veamos cuáles son. Me decía alguien: ¿qué le recomiendas a quien está en una pérdida grave de un ser amado, en un duelo, en depresión mayor, como psicólogo? Contesté: 1. Renunciar a ese ser y dejar de mirarlo como lo más importante, para que ese nicho lo ocupe Dios y sea Él quien funja como locus de control interno, es decir, su generador de conductas o actitudes positivas. Pues aquel ser amado que se ha ido, el locus de control externo, es el generador de conductas o actitudes negativas, y hay que decirle a ese ser amado: adiós. En otras palabras, que del interior del individuo, donde reside el Espíritu de Dios, surja la recuperación, la resiliencia, cuyas cualidades solo Él puede proveer vía la asimilación de la pérdida, y empezar a agradecer a Él por tal pérdida, a alabarle porque detrás de esto, por grande que sean las pérdidas, siempre vendrá algo mejor. No podemos esperar y alargar la agonía, pues esperanza que nos llega es tormento del corazón. El rigor de la larga espera, cuyo suplicio acaba con la vida lenta e inexorablemente, de la desesperanza, del languidecer de la fe, esperando un día diferente que nunca llega, deseando la noticia que tampoco llega, y que diga que todo cambiará o que todo es solo una pesadilla. Suplicando por una luz de esperanza o una palabra segura que diga: en tantas horas será resuelta tu súplica. Todo volverá a la normalidad, y asimilando con frustración la indefensión, tenemos que hacerlo, a sabienda de que los tiempos de Dios son perfectos. David pudo haber creído que su sucesor se acababa. No sabía que el Padre había dispuesto a alguien con las características de Salomón para gobernar después de él.
2. Dar gracias a Dios porque todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman. Y porque no hay mal que por bien no venga. Y porque nos conviene dar gracias en todo, sea bueno o sea malo. Asistiéndole la razón a Job cuando dice que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. 3. Mirar hacia el futuro mediato o inmediato, que es mucho mejor que el pantano del que estamos emergiendo. Y en la medida en que miremos por lo que viene, el panorama empieza a aclararse, al dejar de lamernos las heridas en el presente y saludando a un futuro más halagüeño. Cuando se incorpora el duelo por una pérdida de un ser amado, a la distancia que se produce cuando el pecado está involucrado, se puede aquilatar la misericordia y el amor de Dios. Cuando dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Así entonces llega el momento de dejar caer el trigo en la tierra para que muera, como suelo decirles a mis pacientes, y haya una recuperación del sí mismo. Aceptar el castigo cuando lo es, o cuando solo es producto de la naturaleza humana, y levantar la cabeza para admitir que la sentencia no tiene vuelta. Es hora de que la resiliencia inicie de la mano del Padre, para que otra vez, como desde niño, se lleve a cabo otra enseñanza. Cuando dice el libro de Oseas 11, cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Cuán lamentable es desdeñar los cuidados y el amor del Padre, que ha procurado al Hijo, y que cuando crece, cree que ya no lo requiere. Y triste también mirar que en su misericordia nos suelta y deja que asumamos las consecuencias de nuestras fallas, y que además Él seguirá esperando a que los resultantes nos alcancen, y entonces vayamos a Él de regreso, en nuestra angustia, para encontrar que Él nos volverá a acoger en su misericordia, en su regazo. Y esto lo expresa también la Biblia cuando dice: Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. Verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jared, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Sí. La tristeza que proviene de Dios conlleva muchos beneficios, mientras la tristeza según el mundo genera muerte. Pablo lo dice:
Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Cierto, hay mínimamente 7 beneficios, según escribe Pablo, de la tristeza infligida por Dios. Quiero decirte, amigo, no todas las historias tienen un final feliz, pero los finales no son el final de nuestras vidas, son un final de un periodo para ir a otro que sí habrá de ser halagüeño, porque cosas buenas tiene para nosotros Dios, cosas buenas y no malas, para darnos el fin que esperamos.